Hola mortales. En el video de hoy narraremos a los personajes que conocemos a través de la trama. Y déjame decirte que la mayoría para nada agradables y con una historia bastante oscura y perturbadora, donde salen a relucir los más depravados secretos de una mente enferma y que la maldad tiene muchas formas de manifestarse. Espero lo disfruten o se perturben. James Earl Cash, un hombre canoso y enigmático, es liberado del corredor de la muerte con una condición. Debe participar en una película snuff, dirigida por el sádico Lionel Starkweather, donde debe eliminar a bandas criminales cada vez más peligrosas en Carcer City. Starkweather eligió bien a su candidato, quizás demasiado bien, ya que esto eventualmente se convertiría en su perdición. Cash, con un talento innato para el combate, no muestra emoción ni remordimiento mientras masacra a sus perseguidores con armas cuerpo a cuerpo. Su familiaridad con la violencia es evidente, y se asegura meticulosamente de que sus enemigos estén muertos, ejecutándolos de manera brutal. Además de su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, Cash también es hábil con las armas de fuego, dominando los tiroteos sin importar cuán numerosos o peligrosos sean los cazadores. Profundizando más en el personaje, James Earl Cash se mueve por las sombras con una calma casi inquietante. Demuestra una asombrosa carencia de emociones y un absoluto desprecio por el miedo. Su frialdad es su mayor arma, pero incluso este implacable asesino muestra un destello de humanidad. Cuando ve a los miembros de su familia secuestrados durante el episodio de Strapped for Cash, su calma habitual se quiebra y la furia aflora. A pesar de su valentía habitual, hay momentos en el que el miedo parece asomar. Cuando Cash se enfrenta a los terroríficos Cerberus o cuando se ve rodeado por el SWAT del CCPD, su fachada inquebrantable muestra fisuras. En esas situaciones, Cash suele encontrarse desarmado y sorprendido, incapaz de defenderse adecuadamente contra los cazadores fuertemente armados. La peligrosidad de Cash es extraordinaria. No solo es un maestro del sigilo capaz de infligir heridas mortales con los objetos más simples como una bolsa de plástico o un alambre, sino que también maneja con destreza armas de fuego militares, desde rifles de asalto hasta escopetas. Su fuerza física le permite transportar objetos pesados con facilidad, añadiendo otro nivel a su letalidad. En su viaje, Cash demuestra que a pesar de su dureza, tiene un código personal. Ayuda a un vagabundo borracho escoltándolo a través de las peligrosas calles dominadas por los Innocents, y también protege a una periodista, llevándola a salvo a su apartamento lejos de la corrupta policía del CCPD. Este acto podría parecer un mero capricho, pero revela un sentido de venganza profundamente arraigado. Cash sabe que si fracasa, la periodista podría desenmascarar y ayudar a encarcelar a Starkweather, asegurando su búsqueda de justicia que no sea en vano. Cash es un hombre de pocas palabras. A lo largo del juego apenas se le oye hablar. En raras ocasiones, su voz se escucha. Sin embargo, Cash tiene interacciones más significativas en Drunk Driving, conversando con un vagabundo y durante las escenas de Divided Death Fall y Press Coverage, cuando se empareja con la periodista. Esta falta de comunicación sugiere que Cash podría ser un poco asocial. En la escena Drunk Driving, Cash parece no tener simpatía por el vagabundo. Algunas de sus líneas incluyen amenazas de matarlo si hace demasiado ruido, ordenándole que se calle mientras él verifica el camino o diciéndole que mueva el trasero cuando le ordena seguirlo. Este menosprecio podría estar influenciado por Starkweather, quien constantemente se burla de Cash, ahora enfurecido y traicionado tras la masacre de su familia por los Innocents, bajo las órdenes de Starkweather en vista de la inocencia. En Press Coverage, Cash muestra poco respeto hacia la periodista diciéndole mueve el trasero, aunque suele hablarle de manera más calmada cuando le pide que espere o lo siga. Este comportamiento sugiere que Cash tiene poco aprecio por los demás humanos, lo que lo convierte en un hombre amargado y misántropo.
Sin embargo, es probable que esta actitud se deba a la constante lucha contra los incesantes ataques de los cazadores enviados por Starkweather para matarlo. Cash, a pesar de ser el protagonista de Manhunt y de haber protegido al vagabundo y a la periodista de graves peligros, es un condenado a muerte. Esto implica que, para haber recibido esa sentencia, Cash debió haber cometido un asesinato en primer grado u otros delitos capitales como traición, crímenes de guerra, terrorismo, asesinato con agravantes, violación con agravantes o genocidio. Es evidente que antes de los eventos del juego, Cash ya era un asesino profesional, brutalmente responsable de la muerte de al menos una persona, lo que lo llevó a ser condenado en un estado donde la pena de muerte es legal. En el contexto de Manhunt, aunque Cash es un criminal mortal responsable de la muerte de otras personas, posiblemente inocentes, se convierte en un antivillano. Se ve obligado a luchar por su vida y su libertad contra un ejército de cazadores despiadados que, bajo las estrictas órdenes de Lionel Starkweather, lo quieren muerto. Starkweather no solo traiciona a Cash, sino que también asesina a su familia secuestrada, lo que desencadena una venganza justificada por parte de Cash contra el antagonista principal. Sin embargo, muestra simpatía por los miembros de su familia secuestrados, y se enfurece cuando los ve asesinados. Después de los acontecimientos del juego, la periodista revela a un psiquiatra que James Earl Cash sigue vivo. El psiquiatra, sorprendido, menciona que nadie lo ha visto desde su ejecución 2 semanas antes de que la periodista fuera internada en un hospital psiquiátrico. La verdad sobre Cash se convierte en un misterio, pues sigue en fuga y su paradero y actividades actuales son completamente desconocidos. Lionel Starkweather, el retorcido cerebro criminal detrás de Manhunt, es un antiguo director de cine profesional que se ha convertido en el maestro de ceremonias de una macabra y mortal película snuff. Este hombre de mediana edad y algo obeso es el responsable de fingir la ejecución de James Earl Cash, liberándolo solo para enviarlo a una búsqueda mortal por Carcer City. Starkweather contrata a varias bandas criminales conocidas como Hunters, para que persigan y maten a Cash bajo sus órdenes, prometiéndole libertad a cambio, aunque esto resulta ser una mentira. Cash no es más que una marioneta en su retorcido juego. Vigilando a Cash a través de una red de cámaras de seguridad distribuidas por toda la ciudad, Starkweather controla muchas puertas a lo largo del camino y se comunica con Cash mediante un auricular al principio del juego. Le da instrucciones sobre dónde ir y qué tareas especiales realizar. Sin embargo, todo cambia cuando Cash mata al Conejo Blanco, un evento no previsto en el guión de Starkweather, y las tornas empiezan a volverse en su contra. A pesar de sus planes de que el Conejo Blanco eliminara a Cash para evitar cualquier cabo suelto que lo vinculase a sus actividades ilícitas, el asesinato del Conejo Blanco marca el inicio del declive de Starkweather. Desesperado, Starkweather no se detiene ante nada para conseguir que los Hunters restantes eliminen a Cash, hasta que finalmente el protagonista llega a la confrontación final con Starkweather. En este enfrentamiento culminante, el plan del director se desmorona y Cash, con su venganza justificada, pone fin al reinado de terror de Starkweather, asegurándose así su propia libertad. Según su biografía, Lionel Starkweather fue una vez un exitoso director de cine de Vinewood, hasta que sus películas empezaron a fracasar estrepitosamente y su carrera profesional terminó. Más tarde se trasladó a Carcer City y se desarrolló una obsesión por los actos morbosos de violencia. Pronto empezó a producir pornografía clandestina y películas de snuff, que vendía a ciertos empresarios japoneses. Su nuevo éxito hizo a Starkweather muy rico, lo que le permitió abrir una compañía de cine ilegal llamada Valiant Video Enterprises. Con el tiempo, Starkweather empezó a trabajar con varios criminales como Mr. Nasty y contrató a psicópatas locales, incluido Ramírez, para que le sirvieran.
También contrató a un grupo de mercenarios letales conocidos como los Cerberus para que le sirvieran de guardaespaldas personales. En un momento dado, Starkweather se vengó de quienes arruinaron su carrera filmando sus asesinatos en una colección de videos que tituló Director Scott. Al pagar al jefe de policía Gary Schaffer, Starkweather obtuvo el control absoluto de la ciudad y de todas las bandas que participaban en sus películas snuff. Con su fortuna, compró una mansión de 4 pisos en Wapona Hills, diseñada por el Departamento de Planificación de las Aventuras. Desde su fortaleza, Starkweather vigilaba todo a través de cámaras de seguridad distribuidas por la ciudad y pagaba a otros para que realizaran su trabajo sucio. En su primera película snuff en Carcer City, irónicamente titulada Manhunt, Starkweather empleó a Pixie, un hombre mentalmente inestable que se convirtió en una estrella al masacrar a muchos corredores. Sin embargo, el comportamiento salvaje e impredecible de Pixie lo convirtió en un lastre para Starkweather. En lugar de ejecutarlo, Starkweather decidió mantenerlo encerrado en el ático de su mansión, utilizándolo para deshacerse de cadáveres debido a su canibalismo. Con Pixie fuera de acción, Starkweather necesitaba un nuevo protagonista para sus películas. Esto llevó a los eventos del juego donde James Earl Cash se convierte en la nueva estrella involuntaria de las macabras producciones de Starkweather. Haciendo una mirada en su comportamiento y personalidad, Lionel Starkweather es en esencia un sociópata pervertido e inmaduro, completamente desprovisto de brújula moral, empatía o remordimiento. Su impaciencia y falta de respeto por la vida humana son evidentes, aunque se enfurece cuando Cash mata al conejo blanco y a Ramírez, no por la pérdida de vidas, sino porque arruina sus planes de eliminar a Cash sin dejar rastro de sus actividades criminales. Starkweather se excita, posiblemente incluso sexualmente, cuando Cash mata a un cazador, y se irrita hasta el punto de tener rabietas infantiles si Cash tarda demasiado o es visto por sus enemigos más de un par de veces. Su manipulación y deshonestidad son claras. Promete liberar a Cash si participa en sus películas snuff, pero en realidad solo lo utiliza como una marioneta planeando que los Smileys lo asesinen. Un ejemplo de su crueldad es cuando, después de que Cash rescata a los miembros de su familia, Starkweather ordena a los Innocents que ejecuten al último miembro superviviente, afirmando sádicamente que él es toda la familia que Cash necesita ahora. Este acto despiadado es lo que impulsa a Cash a jurar venganza contra Starkweather. Lionel no solo está impulsado por sus sádicos y hedonistas deseos, sino también por sus propias creencias psicóticas. Aunque produce películas snuff para el mercado negro, sigue viéndose a sí mismo como un gran director y artista infalible. Muchas de sus citas alabando las ejecuciones de Cash giran en torno a la delirante creencia de que lo convertirá en una estrella y que Cash revolucionará el mundo del slasher. Sin embargo, a pesar de todas sus alabanzas, Starkweather siempre planeó matar a Cash, demostrando que no le importan en absoluto sus estrellas. Antes de Cash, ya había utilizado al infame Pixie en sus películas snuff, pero finalmente lo encarceló en el ático de su mansión. A pesar de los innumerables asesinatos indirectos que ha cometido, Starkweather demuestra ser un cobarde. Confía en Ramírez y en los Cerberos para hacer el trabajo sucio, mientras él se esconde en su segura y fuertemente custodiada mansión. Cuando finalmente se enfrenta a Cash al final de Manhunt, intenta matarlo con un revólver. Sin embargo, al quedarse sin munición, Starkweather recurre a la huida e intenta inútilmente negociar con Cash para que le perdone la vida. Esto solo subraya su cobardía, ya que en realidad Cash nunca le importó. Se da a entender que Starkweather es un sádico sexual. Se desconoce si también es masoquista, ya que disfruta mucho con la violencia y la muerte. Y en algunos momentos, el diálogo indica que probablemente se esté tocando con los asesinatos de Cash. Sin embargo, a medida que avanza el juego, las ejecuciones basadas en el sigilo empiezan a perder su eficacia,
ya que Starweather deja de dirigir a Cash tras su traición. Esto mismo explica por qué todas las escenas que comienzan con matar al conejo ya no requieren necesariamente que el jugador realice repetidamente ejecuciones espantosas para obtener la máxima puntuación. Lionel Starweather, a pesar de tener el control absoluto sobre los cazadores, no muestra ninguna consideración por ellos y los insulta regularmente. Tiene un desdén especial por los Skins, una banda supremacista blanca. Starweather desprecia su racismo manifiesto, llamándolos estúpidos bastardos supremacistas, y afirmando que siempre están culpando a los demás de sus insuficiencias. Antes de dirigir a Cash con las escenas con los Skins, Starweather lo anima a matarlos rápida y brutalmente, diciéndole que los descuartice, golpee y estrangule. También muestra prejuicios hacia los Innocents, refiriéndose a ellos como mexicanos imbéciles. Este comportamiento revela que aunque controla a los cazadores, no tiene ningún respeto por ellos y lo ve simplemente como herramientas para sus sádicos fines. Antes de los eventos de Manhunt, se desconoce cómo, pero la periodista descubrió la verdad. La ejecución de James Earl Cash en la penitenciaría de Darwoods había sido falsa. Estando presente durante la supuesta ejecución, se dio cuenta de que todo era un montaje orquestado por Lionel Starweather, quien planeaba usar a Cash en otra de sus películas snuff. Despreciando a Starweather, la periodista decidió que debía desenmascarar al director y exponer sus crímenes en Carcer City. Tras presenciar la ejecución de Cash, la periodista comenzó a seguir su rastro, esto con la intención de encontrarlo y convertirlo en testigo contra Starweather. Finalmente, logró descubrir el paradero de Cash justo después de que este fuera capturado por Ramírez y los War Dogs, en la escena final de Divided They Fall. En medio de un intenso tiroteo, la periodista se dirigió valientemente al lugar en su Blista Compact rojo y rescató a Cash en el momento justo, cuando él intentaba escapar, habiendo eliminado a casi todos los War Dogs. Aunque el rescate fue repentino e inesperado, Cash reconoce a la periodista y le dice que le resulta familiar. Ella le pide que no le haga daño y se presenta brevemente como una reportera de noticias que presenció su ejecución. Le explica a Cash sus intenciones. Tiene todas las pruebas necesarias para desenmascarar completamente a Starweather, pero debe regresar a su apartamento en la ciudad para recogerlas y salir de allí antes de convertirse en otro de los extra del antagonista principal. Cash acepta ayudarla escoltándola de forma segura hasta su apartamento. Más tarde, el dúo se dirige al apartamento de la periodista para recoger el material probatorio que ha reunido contra Starweather. Sin embargo, antes de llegar al edificio, encuentran la calle rodeada de agentes corruptos del Departamento de Policía de Carcer City, que trabajan para Gary Schaffer, bajo las órdenes de Starweather. Su misión es eliminar a la periodista y a Cash, así como a otros cazadores. Para proteger a la periodista, Cash elimina a todos los agentes que patrullan la zona antes de escoltarla de vuelta a su apartamento. Una vez allí, la conduce hasta la habitación oculta donde ella ha guardado todas las pruebas necesarias para desenmascarar a Starweather. Determinado a enfrentarse personalmente al director y vengar la muerte de su familia, Cash insiste en que la periodista abandone la ciudad de inmediato, agradeciéndole brevemente su ayuda. Mientras Cash se dirige a la propiedad de Starweather, la periodista utiliza las pruebas recopiladas para acusar públicamente al director. Sin embargo, Starweather niega rotundamente las acusaciones. Tras el enfrentamiento final en la mansión, donde Cash mata a Starweather, las pruebas descubiertas en la mansión exponen por completo la corrupción de la policía de Carcer City. En la escena final del juego, se ve a la periodista en un programa de televisión informando sobre el hallazgo de Starweather muerto en su mansión junto con todo su personal de seguridad, y posiblemente Pixie. Ella revela la existencia de la vasta red de películas snuff que operaba bajo el control del director.
Sin embargo, James Earl Cash desaparece sin dejar rastro. Su paradero y destino final quedan en misterio. Después de los acontecimientos vividos en el juego, un archivo de sonido adicional de una transcripción de audio del sitio web de Manhunt revela el trágico destino de la periodista después de los eventos del juego. A pesar de seguir viva, las secuelas de la violencia y el terror que presenció la han sumido en un estado de paranoia mental. Incapaz de lidiar con la brutalidad y el concepto de personas participando voluntariamente en un deporte tan depravado para diversión de otros, atribuye su condición a los traumáticos eventos relacionados con Cash y Starkweather. Menciona que cree sufrir de trastorno de estrés postraumático. La periodista está siendo entrevistada en un centro de salud mental. El médico que la atiende revela que fue encontrada vagando por las calles, llorando y con un cuchillo en la mano. La mantuvieron incomunicada y ella, en su estado paranoico, creyó ciegamente que el médico era parte de una conspiración para mantenerla callada, rechazando la sugerencia de sedación como parte de su tratamiento. Y también sufre de insomnio. Durante la entrevista revela detalles de su vida. En el momento de los eventos de Manhunt, había trabajado en una cadena de televisión durante 3 años y en una emisora de radio 2 años antes. También menciona la pérdida de sus padres. Aunque sabe perfectamente que Cash mató a Starkweather al final del juego, la razón más probable por la que la periodista mantiene su identidad en secreto, llamándole agresor desconocido durante la rueda de prensa de la escena final de Deliverance, se debe al hecho de que al propio Cash fue supuestamente ejecutado y el público cree que está muerto. No se sabe mucho sobre este tema sinceramente. Los antecedentes familiares de James Earl Cash nunca se revelan claramente en Manhunt, pero hay indicios que sugieren que su familia puede haber optado por distanciarse de él debido a su condición de criminal convicto en el corredor de la muerte. Lionel Starkweather, el antagonista principal, hace comentarios que sugieren esta posibilidad. En el momento en que Cash se enfrenta a sus últimos momentos en la penitenciaría de Darkwood, su familia no está presente, lo que podría reforzar la idea de una desconexión entre ellos. Además, no se sabe si su familia reside en Carcer City, lo que añade un aire de misterio y soledad al personaje de Cash. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babies.